ya predicó, así que vamos a orar y vamos a despedirnos. Amén. Pero quiero que abra su Biblia ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 10. Amén. Mientras los niños salen, usted por favor abra su Biblia ahí. Ponga atención por aquí, no se mueva de su lugar, para que así podamos captar esa palabra que Dios quiere para nosotros. Segunda Corintios capítulo 16, versículos 7 al 10. Mientras usted busca esta porción, Segunda de Crónicas capítulo 16, versículos 7 al 10. Segunda de Crónicas capítulo 16, versículos 7 al 10. Usted busca esta porción. Quiero darles un pequeño trasfondo acerca del propósito principal de lo que es Primera y Segunda de Crónicas. Y es que, hermano, Israel estaba en ese tiempo regresando de una cautividad de 70 años en Babilonia. Y ellos, este pueblo de Israel, necesitaba un manual, un libro en donde ellos pudieran encontrar un camino para la restauración, la bendición y el avivamiento. Y es así como el Espíritu Santo inspira. Se cree que fue al sacerdote Esdras que el Espíritu Santo le da esa inspiración para que escriba estos dos libros de Primera y Segunda de Crónicas en aquel tiempo, cuando ya este pueblo había regresado y estaban reconstruyendo el templo a través de Zorobabel. Dice que Esdras era el sumo sacerdote que estaba en aquel tiempo. Pero cuando usted lee estos dos libros de Primera y Segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta que son testimonios de bendición y de avivamiento. Y eso es lo que toda persona realmente necesita cuando ha tenido una etapa de fracaso, de dolor, de tristeza. Encontrar una restauración, encontrar una esperanza en Dios. Así que cuando leemos, hermano, estos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, nos habla de esperanza, nos habla de restauración, nos habla de cómo realmente debemos de entrar en la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Bueno, Segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 7 al 10, ¿lo tienen? Dice ahí: en ese tiempo el vidente Hananí fue a ver a Asa, rey de Judá, y le dijo: debido a que depositaste tu confianza en el rey de Siria, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se te ha escapado de las manos. Dice la pregunta: ¿acaso los etíopes y los libios no tenían un gran ejército con carros y muchísimas caballería? Pero como dependiste del Señor, Él te dio la victoria sobre ellos. Porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Dice: debido a que tú has actuado, y esta palabra sí es dura, como un tonto, dice la versión que tengo. Debido a que tú has actuado como un tonto en este asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerra en contra tuya. Así se irritó Asa con Hananí y lo metió en la cárcel porque estaba furioso con él. También en ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Incline su rostro y vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Venimos delante de ti, Señor, una vez más, y te pedimos que tu palabra, Señor, nos bendiga, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, nos redarguya, que tu palabra nos edifique, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno, Señor, a cada corazón, a cada mente, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Y también, Señor, te damos gracias, Señor, porque ya está viniendo la restauración, Señor, para nuestro pastor, Señor, la sanidad, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Lo bendecimos allá donde él se encuentra, Señor. Padre, que lo podamos tener, Señor, la próxima semana aquí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.
Para comprender un poco esta historia que acabamos de leer, es importante, hermano, que vayamos un poco al trasfondo histórico a nivel nacional de este pueblo, de Israel. Y es que Israel, en los tiempos de David y de Salomón, se establece lo que se le llama la monarquía hebrea. Pero en manos de uno de los hijos de Salomón, que era Jeroboam, el reino de Israel se divide en dos, teniendo la parte norte como capital a Samaria y la parte sur teniendo como capital a Jerusalén. Jesús dijo en cierta oportunidad: una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Dios siempre va en pro de la unidad, nunca en pro de la división. Es más, la Biblia dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios estableció un pueblo, pero hermano, a raíz del pecado de la nación, entonces se dividió aquello que Dios les había entregado. Ahora, para ese entonces, el rey de Asa era el rey de la parte del sur, que tenía como capital a Jerusalén. Y este rey había disfrutado de muchas bendiciones de parte de Dios. Era un hombre lleno de fe, aprendió a caminar cerca de Dios en obediencia, en consagración. Y pasaron más de 30 años de prosperidad en todo sentido. Sin embargo, de repente se levanta la nación del norte, es decir, sus propios hermanos se levantan en contra de él para poder destruir la ciudad de Jerusalén. O sea que estamos hablando que iba a haber una guerra interna entre ellos mismos. Hermano, cuando usted tiene un problema, tal vez con un compañero de trabajo, tiene un problema con alguna dificultad, por ejemplo, financiera, tiene problemas externos, no son tan delicados, tan fuertes como aquellos problemas que pueden ocurrir dentro del matrimonio, dentro de la familia. Cuando viene un ataque por la retaguardia, son mucho más difíciles y complicados de enfrentarlo. Y el rey Asa tenía tremendas victorias, por ejemplo, contra los etíopes, contra los libios y muchos otros ejércitos. Él los había vencido fácilmente con la ayuda de Dios. Pero vino ese ataque de sus propios hermanos, de ese pueblo hermano. En ese momento, hermano, cuando vino ese ataque, él no supo qué hacer. La fe que había tenido a lo largo de su vida, en ese momento se había vuelto tan frágil, tan débil, que hizo él una alianza para que unos mercenarios sirios, a los cuales les tuvo que pagar para que lo defendieran. Entonces Dios envía a un profeta dándole esta exhortación, porque él se había salido del centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es que usted y yo confiemos en su palabra, que nuestra confianza siempre esté en Dios y que no pongamos nuestra confianza en ninguna persona, en ninguna de las cosas de esta tierra, sino que nuestro corazón debe estar siempre confiado en las manos de Dios, en la presencia de Dios, en que Dios siempre va a estar con nosotros. Porque las personas nos pueden traicionar, las circunstancias cambian y Dios no quiere que nosotros fluctuemos dependiendo de las personas y de las cosas en las cuales nosotros hemos puesto nuestro corazón. Y por eso la exhortación hacia ese rey, hacia este rey Asa, a raíz de haberse salido de la voluntad, del centro de la voluntad de Dios, es esta. Y le dice: locamente has hecho esto. Y esta versión que leí: has actuado como un tonto. Y yo no sé, hermano, si Dios últimamente le ha dicho una palabra: locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. A lo mejor algunos
pensando que iban a resolver su problema, actuaron de una forma irracional, apartándose de los principios bíblicos, pensando que iban a obtener mejor beneficio, pero han encontrado más guerra y más problemas. Cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios, hay más crisis. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios toma esa crisis y Él nos da la victoria. Por eso, hermano, hoy es una exhortación para todos los que estamos aquí, para cada uno de nosotros, y es aprender a apoyarnos en Dios hasta el final de la prueba. Apoyarnos en Dios, no solamente en los primeros años de nuestra vida cristiana, sino también en los momentos de éxito, de bendición, de prosperidad. Ahí tenemos que seguir confiando en el Señor. Si usted, hermano, por alguna razón se ha salido del centro de la voluntad de Dios, se ha salido del parámetro de Dios, se ha apartado de ese parámetro de seguridad, Dios hoy está aquí para bendecirnos. Dios hoy está aquí para ayudarnos a volver al centro maravilloso de su voluntad. Ahora bien, el rey Asa había tenido una herencia maravillosa de fe por medio de su padre. Y veamos que, en primer lugar, usted y yo podemos aprender, hermano, de la experiencia de creyentes al estar fuera o dentro de la voluntad de Dios. Usted mira a alguien, si esa persona se ha salido de la voluntad de Dios, usted lo mira y se va a dar cuenta que su vida va a ir decayendo. Pero si usted mira a otra persona que está dentro de la voluntad de Dios, esa persona va a ir aumentando, va a ser bendecida. Usted aprende de eso. Podemos aprender de los errores de otros, podemos aprender de las bendiciones de otras personas. Este rey Asa había tenido una experiencia, una herencia espiritual de su familia. En este caso, su padre fue Abías. El padre del rey Asa se llamaba Abías. Y cuando Asa era un niño, él presenció, él vivió una de las guerras que tuvo su padre con otro ejército enemigo. Y este hombre, que era Abías, había aprendido a confiar en Dios. Cuando usted tiene esa fe en Dios, usted va a empezar a heredar a sus hijos, a sus nietos, lo que usted ha aprendido. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1 y verso 5, le dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también está. Hermano, la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la fe en el Señor Jesús. Ese ambiente de fe en Dios va a darle a nuestros hijos, a cualquier persona, la base del éxito. Quiere que sus hijos sean, hermanos, bendecidos, que vayan creciéndolo. Enséñeles a tener fe en Dios. Y el valor de esta herencia que había recibido este rey Asa, él la vivió de una manera especial, porque había una convicción en el corazón de Asa, que al estar en la voluntad de Dios, eso da seguridad, porque él mismo lo vio cuando era un niño. En una oportunidad vio como un ejército de 800,000 se levantaron contra su padre Abías, que su padre solamente tenía un ejército de 400,000. O sea que la amenaza era de una desventaja de 2-1. Pero Asa vio, cuando él era niño, que su padre, confiando en Dios, pudo vencer a un enemigo superior a él. Y no solo eso, sino que vio que su padre, que él no tenía temor al estar viendo, hermano, a un ejército mucho mayor que él no tenía temor a las personas que están en rebelión, que están en contra de Dios. Él había aprendido a ver que una persona que está en el centro de la voluntad de Dios no le va a tener temor a los que están
fuera de la voluntad de Dios. Y además de eso, él había aprendido a vivir en seguridad porque su padre había confiado en Dios. Todas estas cosas el rey Asa, cuando era niño, las absorbió y vio la derrota de sus enemigos al poner la confianza en Dios. Entonces vio cómo este reino que era enemigo fue destruido, y esto trajo una confianza en su corazón, porque así como su padre venció en Dios, ahora él también podía vencer. Hermanos, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios siempre va a respaldar su promesa. Y una de las cosas interesantes es que las experiencias que se adquieren en la vida, experiencias de fe, nos va a ayudar para pelear la siguiente batalla que usted va a tener. David tenía que pelear contra un gigante llamado Goliat, y él dice que trajo a memoria la experiencia de haber vencido a aquellos animales que venían para robar las ovejas. La Biblia los menciona que eran osos, leones, y él dice que los pudo vencer. Y él, al enfrentarse a ese rey, a ese gigante que era Goliat, esa experiencia lo estaba alentando, dándole fe para poder pelear contra el gigante. Hermano, cuando usted tiene una experiencia con Dios, que ha tenido, hermano, batallas fuertes, duras, que ha tenido, hermano, que levantarse, que tener fe en Dios, tráigalas a memoria, porque eso le va a inspirar a usted a seguir confiando en Dios. ¿Cuál es la batalla que usted está teniendo hoy en día? ¿Cuál es la prueba que está teniendo? Traiga a memoria lo que pasó hace un mes, hace un año, hace un tiempo atrás, la victoria que Dios le dio. Que eso no se le olvide, porque eso lo va a inspirar, lo va a llenar de fe y lo va a seguir siendo a querer confiar más y más en Dios. Y eso hizo que David pudiera vencer a Goliat, porque tenía el mismo principio que en el pasado, y era la fe en Dios. Ahora bien, cuando Asa aprende de las victorias de la fe de su padre, y también aprende de la falta de fe en Dios del ejército enemigo, y pudo ver la derrota de ellos, él estaba seguro que tenía que caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en la mayoría de todos los cristianos. ¿Cuántos tienen una experiencia con Dios? Cuando nosotros estamos, hermano, cerca de Dios y tenemos una experiencia con Dios, y, hermano, experimentamos a Dios, estamos en la presencia de Dios, nadie puede decir que eso no ocurrió, porque usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Dios, hermano, tal vez lo ha sanado, lo ha restaurado, ha levantado su alma, le ha cambiado su manera de pensar, ha restaurado su matrimonio, le ha dado bendiciones, Dios lo ha prosperado, aún en su negocio, en su trabajo, le ha abierto puertas que antes no estaban abiertas. Entonces, todo eso nos ayuda a caminar con fe y en confianza en Dios. Y ahora, cuando muere el padre de Asa, Abías, y viene este rey y toma la posición de su padre, en ese momento entonces él empieza a poner en práctica el mismo principio. Y aquí vemos dos lugares que los frutos, hermano, podemos ver que los frutos de la obediencia y la consagración a la voluntad de Dios son efectivos. Cuando usted, hermano, obedece a Dios, cuando usted se consagra para Dios, esos frutos son efectivos. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas hay algo interesante que ocurre. En el verso 1 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios,
porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebrantó las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Lo que vemos aquí, hermano, es que la primera decisión que toma este joven, por la herencia que había recibido, es que pone en práctica la consagración. Y oiga bien esto: la consagración tiene dos etapas importantes. Una es quitar y la otra es establecer. ¿Qué es lo que este joven, hermano, empieza a quitar? Quita lo prohibido, lo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso empieza a destruir los altares de los dioses, los cultos extraños, todo lo que era desagradable a Dios. Hermano, si usted quiere ser bendecido por parte de Dios, usted no puede tener, hermano, un odre viejo y pedirle a Dios que ponga un vino nuevo en ese odre. Tenemos que tomar una determinación y decirle: Señor, quita mis malos pensamientos, arranca, Señor, las malas emociones, las malas costumbres de mí. ¿Cuántas personas quieren ser bendecidas y están llenas de amargura, de odio, de rencor, de enojo, de celos, de envidia? Y eso no puede ser así. Usted quiere restaurar su familia, sus hijos, su matrimonio. Usted necesita sacar esas cosas malas que están dentro de usted. Algunas personas, hermano, dicen: yo amo a mi esposa, yo amo a esta persona, pero soy muy celoso, soy muy celosa. Hermano, mucho cuidado, porque Santiago nos dice que hay celos que son diabólicos. Si usted quiere tener bendición, tiene que arrancar todo eso de su vida. Si alguien está, hermano, estafando, defraudando, tiene que sacar eso de su práctica para que Dios lo pueda bendecir. Cosas extrañas, cosas que no están aprobadas por Dios. 1 Corintios 10:23 nos habla y nos dice que hay cosas que nosotros no debemos de hacer. Dice: ¿qué es lo que me es permitido? ¿Qué es lo que me es lícito? Y Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y a mí me llamó la atención un anuncio que pusieron los jóvenes en el Facebook, y dice que se le acerca un joven a su pastor y le dice: pastor, ¿puedo fumar? Sí, puedes fumar. Pastor, ¿puedo tomar? Puedes tomar. Pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Puedes ir a la discoteca. Pastor, ¿puedo hacer esto? Sí, puedes hacer esto. ¿Puedo drogarme? Puedes drogarte. Pastor, ¿pero qué no puedo hacer? Entrar en el reino de los cielos haciendo todas estas cosas. Eso es así, hermanos. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero ojo, pregúntate si así vas a entrar al reino de los cielos. Este hombre, hermano, sacó todo esto y estableció lo que Dios quería. Saúl, hermano, cometió un gravísimo error en su reinado, y fue que quiso tener comunión con Dios andando en rebeldía. Muchos quieren la bendición de Dios, pero andan haciendo lo que ellos quieren, y jamás Dios los va a bendecir. Dios no va a bendecir cuando, hermano, nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Dios va a traer su bendición cuando nosotros, hermano, aprendemos a tomar el yugo de Cristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, hermano, en el momento en que yo decido que la palabra venga y gobierne mi vida, entonces Dios empezará a bendecir mi vida. Pero si yo, hermano, me salgo fuera del marco bíblico, no debo esperar de que Dios me respalde en mis proyectos, en mis decisiones, en mis sentimientos. Dios no va a respaldar absolutamente nada si estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando quitó los altares y todo lo que era prohibido, dice el verso 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es ahí en donde, hermano, vamos a establecer lo que a Dios le agrada. Primero, la consagración quita. Segundo, establece. Este hombre estableció para que todo el pueblo de Judá buscase a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada?
En primer lugar, hermano, Dios quiere que todos seamos salvos. Dice que en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios, salvar a todo el mundo. La voluntad de Dios es que vivamos en rectitud, que seamos discípulos de Cristo. Que Dios, hermano, desea que vivamos en santidad y amemos a nuestro prójimo. Dios desea que no seamos hipócritas, sino que seamos transparentes, seamos sinceros de corazón. Dios desea muchas cosas para nosotros y tiene muchas cosas que están en su palabra. Pero eso no lo va a poder establecer usted en su vida si primero no limpia su casa. No puedo, hermano, echar en una taza que está sucia, echar otro líquido. No puede usted agarrar una taza que ya está sucia, que ya tiene café, y echarle chocolate. No puede. Tiene que primero lavarla y después echar el otro líquido. Eso es la consagración. Quitar lo sucio y después llenar aquel recipiente con cosas de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. ¿Por qué? Porque había aprendido de su padre a caminar por fe. Estimado padre de familia, sus hijos están viendo su fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Algo, hermano, que va a valorizar, algo que van a valorizar sus hijos, más que si usted les ha dado de comer o les ha dado los estudios, es el tesoro de la fe. Cuando la fe y la consagración están enraizando en nuestra vida, Dios, mi hermano, oiga bien, escuche, Dios va a permitir, y ponga atención a esto, Dios va a permitir algunas pruebas que sean necesarias para cimentar esa fe y esa consagración. No se sorprenda, no se sorprenda. En este momento, cuando la nación de Judá y el rey andaban en obediencia con Dios, dice que se levanta una batalla. Y en el verso 9 al 12 vemos que se levantó contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino, dice, hasta Masera. Era un ejército imponente. Antes, en aquel tiempo, el ejército tenía que ser numeroso, tenían que haber muchos. Ahora, hermano, las cosas han cambiado, porque las estrategias, la tecnología ha cambiado. Ahora con un misil pueden matar a miles y tantas de personas, pero antes tenían que ser numerosos. Pero aquí el ejército era enorme. Los etíopes estaban invadiendo ese lugar. Hermano, cuando usted está buscando el rostro de Dios, no debe de temer los ataques del enemigo, porque si Dios está con usted, Dios va a pelear esa batalla. El propósito, oiga bien, el propósito de Dios detrás de toda batalla, de toda guerra. Y oiga, quizás usted está caminando con Dios, pero de repente, hermano, empieza un problema y le comunican un problema de salud que es a lo mejor irreversible, o un problema familiar, un problema de trabajo, que de repente tal vez lo despiden de su trabajo, o cualquier otra situación. Esos tipos de crisis o de problemas sencillamente son abonos para que su fe vaya creciendo y la consagración se pueda enraizar en su vida. Por eso Santiago 1:2 dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, a ver si no produce paciencia, hermano. La palabra paciencia aquí se traduce o se puede traducir como resistencia. Sabe que lo que Dios quiere cuando usted y yo estamos, hermano, en las pruebas, es que aprendamos a resistir, que tengamos resistencia, porque se va fortaleciendo nuestra fe, se va fortaleciendo el carácter, se va formando el carácter de Cristo en nuestro corazón. Entonces, por eso es importante las pruebas. ¿Por qué?
porque produce paciencia, produce resistencia, produce aguante. Verso 4 de ahí de Santiago 1 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Usted quiere tener abundancia? Va a pasar por muchas pruebas, y esas pruebas le van a dar paciencia. Dos, hermanos, Dios nos quiere bendecir. Por eso las pruebas son necesarias. Ese ataque que vino contra el rey de Asa, de 1,000,000 de soldados que era contra ellos. Y usted tal vez puede decir: hermano, yo tengo 1,000,000 de problemas ahorita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con todo eso? Y hermano, si usted está caminando en fe y ha consagrado su vida, Dios va a transformar todo problema en bendición. Y así fue. Después de este problema hubo una gran bendición. Esto es, hermano, como los exámenes que pasan en las escuelas, en las universidades. Son importantes los exámenes. Los exámenes, hermano, nos ayudan a fijar los conocimientos que nosotros hemos adquirido, a poder saber si hemos aprendido o no. Te ha venido una prueba, y si no has aprendido, te va a venir la misma prueba, porque no has aprendido a superar esa prueba. Entonces, Dios pasa distintos exámenes y pruebas a lo largo de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, hermano, usted tiene una persona difícil de tratar, de soportar. Tal vez, hermano, hemos orado: Señor, quítame a esta persona que no la aguanto, no la soporto en mi camino. Y el Señor lo único que te responde es: no, porque quiero que aprendas a amar a esta persona que es difícil de soportar, así como yo te he amado a ti con amor incondicional. Oh, produce paciencia. Sí, hermano, Dios trata con nosotros. Dios trata con cada uno de nosotros. No te asustes cuando te vengan pruebas. Dios te dice: si yo te perdoné tantas cosas a ti, ¿por qué no puedes perdonar una mala mirada? ¿Que no te saludaron? Así Dios, hermano, para algunos pasa exámenes, pruebas, con el propósito de que examinemos realmente qué está pasando en nuestro corazón, y podamos nosotros fortalecer esas áreas de nuestra vida espiritual. Este rey tuvo una victoria impresionante. En el verso 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Vemos aquí que hubo una tremenda victoria. Y usted y yo, cuando andamos en victoria, cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, Dios, hermano, va a afirmar nuestro caminar por la fe. ¿Y qué hizo Dios? Después de que le dio la victoria, Dios le envía un profeta para confirmar la fe que él tenía, para decirle: Asa, me agrada lo que estás haciendo, porque has quitado los altares, has quitado las cosas extrañas. Porque él había aprendido a confiar en Dios, él había aprendido a tener fe en Dios y no en él. En el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, dice, en el versículo 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha pasado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz ni para él, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Versículo 7 dice:
pero esforzaos vosotros y no desmayezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, Dios lo que está diciendo a Asa es: Asa, la obra que estás haciendo me agrada. Te animo a que sigas adelante. ¿Por qué razón? Porque hay recompensa de Dios. Y Dios le dice lo que pasa en Israel. Dios le está diciendo que Israel no tienen a Dios, que no tienen paz, que están en guerra, que se matan los unos a los otros, y hay muchas calamidades y muchas tribulaciones. Y Dios le está diciendo: Asa, sigue adelante. Dios lo estaba afirmando y confirmando. Y en ese momento que él recibe la palabra de Dios, recibe a un profeta y recibe la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios aquí? Hermano, después de pasar por una prueba, los mismos resultados te animan a seguir confiando en Dios. Has pasado por una prueba y cuando ves los resultados, cuando ves lo que Dios ha hecho, eso te hace a que confíes más en Dios, a que tu confianza crezca en Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios actúa, produce ánimo en nuestro corazón. Los resultados, los cambios que Dios, hermano, pueda operar en el hogar, los cambios internos, cuando miramos eso, usted, hermano, se anima a seguir adelante confiando en Dios. Y no solo fue afirmada esta decisión de Asa de poder estar en el centro de la voluntad de Dios, pero el centro de la voluntad de Dios es que nosotros dependamos de Dios y confiemos en Él. Por eso Dios le dice: pero esforzaos vosotros y no desmayezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. ¿A qué obra se está refiriendo? A la obra de confiar en Dios. Y cuando viene, hermano, este mensaje de parte de Dios, viene la palabra de parte de Dios, como dice en el verso 1, que dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, dijo, hijo de Obed. Cuando Dios, hermano, le habla, cuando Dios nos habla a nosotros, cuando Dios le habla a usted, nos habla, hermano, por medio de una lectura bíblica, nos habla por medio de un mensaje, le habla por medio de un testimonio, le habla el mismo Espíritu a su espíritu, y usted recibe fortaleza de parte de Dios. Dice que en ese mismo momento, cuando él estaba recibiendo esa palabra, ocurre algo importante, ocurre algo trascendental. El verso 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Quiere decir, hermano, que el estar, escuche bien, que el estar en la voluntad de Dios es trascendental. No es una opción, es algo de vida o de muerte. Usted está en la voluntad de Dios, va a tener vida. Usted está fuera de la voluntad de Dios, va a tener muerte. ¿Por qué? Porque ahí dice: y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Yo creo, hermano, que nadie quiere que Dios se aparte de su vida, o que la bendición de Dios, hermano, se aparte de nosotros. Todos queremos ser bendecidos, que Dios esté siempre con nosotros, pero es necesario estar en el centro de la voluntad de Dios. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis, oiga bien, cuál sea la agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermano, es mejor estar en la voluntad de Dios que fuera de ella, porque estar en la voluntad de Dios es vida, estar fuera de la voluntad de Dios es muerte. La convicción de Asa de vivir en la voluntad de Dios fue afirmada por las experiencias, hermano, que él había visto. Él vio cómo sus enemigos fueron derrotados. Estaba viendo, hermano, cómo Dios le daba la victoria.
los que no caminaban bajo la voluntad de Dios estaban derrotados. Y oiga esto, aún los errores de otros nos pueden ayudar para no caer en los mismos errores. Y en el momento en que Asa recibe esta palabra, él rentabilizó la consagración, aumentó la consagración. Dice el verso 8 de ahí de Segunda de Crónicas 15, dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Cuando usted recibe una palabra, cuando Dios le ha confirmado algo, usted recibe ánimo. Tal vez está triste, pero Dios lo va a animar, a alentar. Y oiga lo que sigue. Dice: cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. En otras palabras, él comenzó a purificar lo conquistado. Él empezó a quitar todas las cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Cuando Dios, hermano, le da algo a usted, conságrelo para Dios. Él purifica lo que él había conquistado. Pero también hay algo que dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. La gente, hermano, se había olvidado de Dios, pero ahora lo que estaba haciendo era volver al primer amor. Restaurar este altar significa volver al primer amor. Había, hermano, tanto ánimo en este hombre, que este hombre, hermano, quería amar a Dios por sobre todas las cosas. Una de las cosas, hermano, más descuidadas hoy en día dentro de la iglesia, de cada uno de nosotros, es que estamos, hermano, amando a Dios, pero estamos amando más otras cosas que a Dios. Estamos amando más las cosas que vemos. Quizás algunos están amando más a alguna persona que a Dios mismo. Y dentro de la iglesia hay muchos que son idólatras. Están amando más a los hijos, a las hijas, al esposo, a la esposa, al padre, al novio, a la novia. Y eso es pecado delante de Dios. A Dios, hermano, hay que amarlo por sobre todas las cosas. Y ahí, punto y aparte, se acabó. Hay que amar a Dios. Hay que amar a los seres queridos, pero no idolatrarlos. ¿Qué es la idolatría? Poner algo o alguien en el centro de tu corazón. Este rey empezó a restaurar el altar y sigue aún más, porque el pueblo, oiga bien, el pueblo, al ver la consagración del líder, ellos también se animaron y empezaron ellos a consagrarse. Mire lo que dice el verso 11. Y en aquel mismo día, dice, sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces, oiga, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Vemos aquí, hermano. No, si se lo va a dar, déselo fuerte, amén. No se lo dé apenas. Vemos aquí, hermano, que la consagración de los que estaban bajo la responsabilidad de Asa, empezaron ellos a entrar bajo esa misma dimensión. Otro resultado es que Asa comenzó con este mismo ánimo que recibe de parte de Dios. Con eso, hermano, él empezó a limpiar la mala herencia familiar. ¿Por qué? Se va a dar cuenta. Porque la mamá de este rey tenía ciertas cosas
que no eran agradables a los ojos de Dios. Cuando una persona está en buena comunión con Dios, no va a tolerar cosas que son fuera de la voluntad de Dios, aunque estén estas en alguien que uno ama. Aunque sea un familiar querido, no lo vas a soportar, no lo vas a tolerar. Dice el verso 16: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. O sea que estaba dando mal ejemplo esta señora. Dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo le depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué hizo este hombre? Se acercó a su mamá y le dijo: mamá, te quiero mucho. Mamá, gracias por haberme traído a este mundo, pero no voy a permitir que estés colaborando en algo que está en contra de la voluntad de Dios. Hermano, cuando un hombre o una mujer está consagrándose a la voluntad de Dios, puede discernir las cosas buenas que los padres han hecho y las cosas malas que los padres han hecho. ¿Cuántos, hermanos, están siguiendo herencias negativas del padre o la madre? Hay personas, hermano, que dicen: es que mi abuelo era borracho, es que mi padre era borracho y yo soy borracho y así soy. Es normal. Lo hayan normal, lo encuentran como algo normal, y ha sido normal en la familia, y tal vez es normal dentro del sistema carnal, mundano, pero dentro de la voluntad de Dios eso no es normal, porque Dios nos trae libertad. Usted y yo debemos de honrar y amar a nuestros padres, pero si podemos detectar algo malo que ellos hicieron que no está bien, entonces, hermano, tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Tenemos que renunciar a ciertos patrones que nos han puesto. Y viene Asa y rompe, hermano, con ese patrón, con esa herencia que la mamá le estaba dando allí. Y él tuvo que tomar una decisión hacia su madre y empieza a limpiar la mala herencia, y también empieza a entregar a Dios lo que es de Dios. Dice el verso 18: y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. ¿Qué significa? Que cuando usted, hermano, está haciendo la voluntad de Dios, que cuando Dios está obrando en su corazón, le vamos a entregar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces nuestra vida le pertenece a Dios, nuestra familia le pertenece a Dios. Vamos a tener una facilidad de consagración en todas las áreas de nuestra vida, porque vamos a agradar a Dios. Hasta este momento habían transcurrido 35 años de éxito, de bendición en la vida del rey Asa. Pero viene, hermano, una crisis, y es una crisis interna. Había peleado con los etíopes, con los libios y los asirios y otros ejércitos, pero ahora sus hermanos del norte se levantan contra él. Hermano, una cosa es batallar contra el mundo, lo carnal, y otra cosa es batallar con los problemas internos. Por ejemplo, en una familia, cuando Satanás ataca la retaguardia, es más difícil poder batallar ese nivel. David, hermano, mientras estaba en una guerra, en una campaña de conquista con 400 hombres, los filisteos atacaron por la retaguardia y se llevaron a las mujeres y los niños, los secuestraron. Y dice la Biblia que cuando ellos regresaron al campamento, todos los hombres lloraron, hombres de guerra, lloraron hasta que les faltó la fuerza y el ánimo, dice la Biblia. Vemos ahí que cuando los ataques, hermano, son internos, es más difícil, y aún dentro del cuerpo de Cristo. Como el ataque, hermano, que Jesús recibe por parte de Judas, que lo estaba traicionando, lo estaba vendiendo
Porque en su corazón había traición. Una cosa, hermano, es recibir un desprecio, una ofensa de una persona que uno no conoce. Y otra cosa es recibir un desprecio o una ofensa de una persona a la cual usted le ha extendido su mano, a quien usted le ha ayudado y le ha bendecido. Entonces, cuando el ataque es mucho más cercano, más privado, más personal, eso es más complicado de poder manejarlo, de poder superarlo. Por eso, después de 35 años de paz, de gozo, de prosperidad en todo el sentido, viene una segunda prueba de fe en la etapa del éxito. Y oiga bien, cuando usted esté bien, bendecido, Dios le ha dado todo lo que usted quiere, Dios le ha prosperado en todo, tengamos cuidado, porque cuando está el tiempo del éxito, ahí es el tiempo aún más peligroso que puede haber. Alguna vez alguien contó y dijo que tenía un sueño de ir allá y escalar un monte, el monte Himalaya. Y dice que tenía este sueño de subir ese monte, ir allá. Y una vez lo logró. Llegó allá y escaló ese monte, llegó hasta allá arriba. Y cuando estaba hasta allá arriba, se alegró. Estaba lleno de alegría porque lo había logrado. Y llegó hasta allá arriba y se levantó, se puso de pie y levantó las manos y gritó: lo he logrado. Y cuando gritó, vino el guía y lo tiró al suelo. Literalmente lo tiró al suelo. Y le dijo, oiga bien estas palabras: cuando usted ha llegado a la cumbre, no puede estar de pie, porque una ráfaga de viento lo puede lanzar al precipicio. Y la victoria le va a durar segundos. Aquí, cuando se llega a la cumbre, hay que estar de rodillas. Estás llegando a la cumbre, hermano, no te alces, no te levantes, de rodillas, de rodillas. Oiga, escuche esto: cuando todo le va bien, buen negocio, no tiene problemas, no tiene dificultades en el hogar, todo va bien, tiene mucha abundancia, la suegra y el yerno se aman y todo le va bien, todo va de maravilla. Tenga cuidado, no se relaje, por favor, porque esto le pasó al rey Asa. Jesús nos dice a través de la parábola de las 10 vírgenes, habla, dice que todo estaba bien. Las 10 vírgenes habían sido invitadas a la fiesta de bodas. Todo estaba bonito, era una fiesta. El problema era que 5 de ellas fueron imprudentes. Se les olvidó que en la vida cristiana todo el tiempo estamos en guerra espiritual. Todo el tiempo tiene que usted estar listo para la guerra. Y muchas veces nosotros, cuando todo nos va bien, nos empezamos a tomar vacaciones. Estamos ayunando una vez por semana, pero cuando todo va bien, una vez por año es suficiente. Y ahora, hermano, a todos los desayunos que nos inviten, los aceptamos con gozo. Vamos a todos eso. ¿Por qué? Porque todo va bien. Hermano, nos olvidamos de la oración, la lectura, olvidamos de servir a Dios, olvidamos de asistir a la iglesia, nos relajamos, nos acomodamos. Y esto fue el problema del rey Asa. Este rey se acomodó en las bendiciones, se olvidó que debía de seguir buscando a Dios, que continuamente tenía que estar listo para la guerra. Le faltó una disciplina espiritual. Y lo mismo nos pasa a nosotros, porque nos acomodamos, porque aquel hermano que vive, que está en la abundancia, muchas veces se empieza a acomodar. Olvidamos que tenemos que estar, hermano, listos, que debemos de estar, hermano, alerta siempre los 365 días del año, porque el enemigo número 1, que es Satanás, dice que anda como león rugiente buscando
¿A quién comerse? Y como dicen por ahí, alguien dijo: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora, dice. El que no lee la palabra, bueno, ahí encontrará usted qué es lo que rima. Hermano, cuando ya no tienes la disciplina de orar, leer la Biblia, leer la palabra, ayunar, vigilar, hermano, eso, oiga bien, cuando ya no tienes esa disciplina, eso viene a ser un abono para el debilitamiento. Y las consecuencias será la falta de confianza en Dios. Y la falta de confianza en Dios te va a traer temor. Verso 19 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años del rey de Asa. Capítulo 16 versículo 1 dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey de Asa, rey de Judá. Hermano, en el momento de debilitamiento espiritual va a venir unas pruebas. En todo y en todos pasa. Hay pruebas en el inicio de su vida cristiana, hay pruebas en el medio de su vida cristiana, la mitad de su vida cristiana, y van a haber pruebas al final de su vida cristiana. No debemos de relajarnos, siempre vendrán las pruebas. La diferencia es qué tan fuerte estoy para enfrentar cada una de esas pruebas. Como este rey ya se había debilitado, el temor entró en su corazón, entró en el corazón de este rey. ¿Por qué razón? Mire el verso 2 del capítulo 16. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Lo que vemos aquí es que este hombre ya no tenía el nivel de fe que tenía antes, en confiar en Dios. Así como venció a los etíopes, él ya no tenía esa confianza, y eso lo debilitó de tal manera que hizo que el temor entrara en su mente y en su corazón, tratando, hermano, de contratar a sueldo a mercenarios para que lo defendieran. Esto, hermano, vino a ser lo que dio espacio al enemigo. Cuando nosotros le damos espacio al temor, Satanás viene detrás para manipular las circunstancias. Y eso, hermano, lo llevó a este rey a sacar los utensilios de la casa de Dios. En otras palabras, comenzó a sacrificar lo divino por lo humano. ¿Cuánta gente con una medida de desesperación, por ejemplo, cuando se da cuenta que no tiene suficiente ingresos para pagar, dice: ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir porque tengo que trabajar, porque no me alcanza? Empieza a sacrificar lo divino por lo humano. Muchos dejan de servir por darle más tiempo a otras cosas, porque creen que de esa manera se van a componer los problemas. Hermano, los problemas y situaciones difíciles se van a componer en la medida que usted se mantenga firme y fiel delante de Dios. Ahí Dios lo va a ayudar. Hermano, no sacrifique su búsqueda de Dios por otras cosas. No sacrifique su tiempo de servir a Dios por un poco más de dinero. Mientras usted sirve, ora, clama al Señor y hace lo que Dios le manda hacer, Dios va a obrar en su vida, y el problema y la enfermedad se va a convertir en una victoria. Dios, hermano, se va a encargar de hacer el milagro. Recordemos el caso de José y María.
María, hermano, no podía explicarle a José el embarazo sobrenatural que ella tenía, pero Dios se encargó de explicarle a José en sueños que lo que María tenía había ocurrido por la obra del Espíritu Santo. Dios va a pelear su batalla en la manera que usted no se pueda imaginar, pero no abandone la voluntad de Dios, porque ahí está el centro de la bendición celestial. Ahí está el centro de su bendición. Hermano, no nos descuidemos, no vendamos, no sacrifiquemos las cosas de Dios por las cosas humanas, por estrategias humanas. Este rey cambió la fe en Dios por lo humano. Hizo alianza, es decir, con una metodología, con estrategias puramente humanas que no funcionaban. Y no solo eso, sino que intercambió lo más por lo menos. Verso 6. Entonces el rey de Asa tomó a Judá y se llevaron de Rama, oiga bien, la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Cuando un cristiano sale fuera de la voluntad de Dios, lo único que le queda son piedras. Asa se va a la guerra y lo único que recoge fueron piedras. En su primer batalla pudo recoger cientos de ganados y muchas ovejas, pudo recoger un gran botín, pero ahora, fuera de la voluntad de Dios, lo único que recogió fueron piedras, y el ejército de Siria se escapó de sus manos. Cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, hermano, intercambia cosas grandes por cosas pequeñas. Intercambia lo más por lo menos. En otras palabras, va perdiendo día tras día, va perdiendo más y más. Escuche, en el centro de la voluntad de Dios, como se lo dije antes, está toda bendición. No nos engañemos y pensar que de otra manera lo vamos a lograr. Lo único que nos van a quedar son piedras. Le van a quedar cosas inservibles. Las más grandes victorias, las grandes bendiciones se le van a escapar de sus manos. ¿Por qué? Por la falta de confianza en Dios. Eso lo sacó de la voluntad de Dios. Y eso, hermano, pasó con Asa. Él vivió un tiempo en la voluntad de Dios, pero ahora se había apartado por su incredulidad y hizo que el temor entrara y empezó a sacrificar las cosas de Dios por las cosas humanas. Muchos, hermanos, han sacrificado su santidad con Dios, sacrificaron su amor a Dios, sacrificaron sus talentos, han sacrificado su ministerio, ya no quieren servir. ¿Para qué? Para dedicarse a las cosas del mundo. Y eso hace que cada día vaya perdiendo más y más. Y luego no se queje y no ande diciendo: ¿por qué Dios no me bendice? Ha sacrificado lo santo por lo vil. Y es que muchas veces, hermano, nos hemos salido completamente de la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que aparte de ir perdiendo más y más, se va incrementando la tribulación y después viene un juicio por perder la confianza en Dios. Verso 8. Los etíopes, dice, y los lirios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra, toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Queriendo resolver un problema pequeño, entra en una cadena de problemas. Hermano, no es sabio
salirse de la voluntad de Dios, porque habrá más problemas de los que usted quiera resolver. ¿Cuántos en una desesperación, ya sea económica, ya sea sentimental, toman malas decisiones y se involucran en cosas que están fuera de la voluntad de Dios? Y cuando se dan cuenta no le alcanza y aceptan trabajos no declarados porque no encuentran la solución. Y después se encuentran en un problema mucho mayor. ¿Por qué? Porque quisieron resolver un problema confiando en el dinero. Usted y yo, hermano, debemos de confiar en Dios. Mis hermanos de alabanza pueden pasar. Oiga bien, el cristiano y la iglesia prospera en todo lugar y en cualquier situación. Cuando Dios le da un ministerio, aunque ese ministerio tenga sus problemas y sus dificultades, no abandone el ministerio hasta que Dios no lo mueva de ahí. No se mueva hasta que Dios no le diga que se mueva. Si la nube no se mueve, si la nube no se levanta, no se levante usted, porque ahí Dios nos va a prosperar. Porque de otra manera, hermano, si usted se mueve fuera de la voluntad de Dios, dice que va a incrementar la tribulación y ahora se va a convertir en juicio por perder la confianza en Dios. Ya no será una prueba, sino será un juicio, una disciplina, un castigo de parte de Dios. Las reacciones insensatas. Y aquí está lo triste de toda esta historia. Usted mira cómo este rey aprendió de su padre. Su padre le enseñó a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a depositar su confianza en Dios. Él empezó a poner en práctica todo eso y empezó, hermano, a conquistar, empezó a levantarse porque su confianza estaba en Dios. Pero aquí viene lo triste. Asa, hermano, comenzó bien, pero ahora su debilitamiento en la confianza en Dios lo hizo reaccionar de una manera totalmente carnal. Lo primero que hizo fue que rechazó a los que lo amonestaron de parte de Dios. El verso 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente, o sea, contra el profeta. Cuando una persona no es humilde de corazón, no reconoce el haberse equivocado, sino que se enoja, oiga esto, se enoja en contra de la persona que le está aconsejando o le está amonestando. ¿Cuántos hijos se molestan contra su padre y su madre por un consejo? No te molestes, porque a lo mejor tu padre o tu madre es el vidente que Dios ha puesto para amonestarte, para estar a tu lado. Dios muchas veces nos ha puesto a alguien para que nos amoneste y nos enojamos. Sentimos como que nos han echado o nos han tirado chile o limón en la herida y nos empezamos a sentir mal y nos molestamos. Cuando la palabra nos redarguye, ¿qué pasa? Nos molesta. Dice: entonces Asa se enojó contra el vidente, contra el instrumento de Dios. Hermano, no nos molestemos, abandonemos la soberbia. Y aquí está el principio del más grande de todos los fracasos. Oiga bien, no es que nosotros fallemos, no es eso, sino es que nosotros no reconozcamos nuestra falla. Te vienen a decir: estás fallando, y tú no lo reconoces. Ahí viene tu mayor fracaso. Hermano, si me he equivocado, si te has equivocado, debemos de reconocer y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname, Señor. Se enojó, y no solo eso, dice que le echó en la cárcel. Es decir, hermano, que proyectó su enojo dañando a otra persona,
¿Qué tenía que ver el profeta de Dios con todo lo que le estaba pasando? Nada. Y le mete en la cárcel. ¿Qué mal hizo él? Nada. Al contrario, le estaba haciendo un bien. Le estaba diciendo que estaba mal. El verso 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de eso, y oprimió Asa aquel tiempo a algunos del pueblo. Verso 12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y oiga, mire, hermano, no nos salgamos de la voluntad de Dios. Mire lo que hace este rey: enferma de los pies. Y dice: y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y hermano, no es que no podemos ir al médico, no ir a ver si nos pueden recetar alguna medicina. No, uno de los discípulos de Jesús era médico, pero el problema de Asa fue que estaba tan enojado en contra de Dios, tan resentido contra Dios, como que si Dios era el culpable de lo que le estaba pasando, como que si Dios era el culpable de su desgracia. Y dijo: yo ya no quiero saber nada de Dios, me voy a buscar los médicos. Y el verso 13, mire qué triste: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Hay personas que están tan resentidas con Dios, como que si Dios fuera el culpable de lo que estás pasando. ¿Por qué? Por el orgullo que tienes en tu corazón. Hermano, hermana, quitemos ese orgullo que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer si estamos cayendo en la misma situación del rey Asa? Si, hermanos, si estamos viviendo en una etapa de bendición, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero, hermano, ahora nos hemos salido de ese centro y todo, hermano, se te está complicando. ¿Qué debo de hacer? En primer lugar, pedir perdón por el acomodamiento que has tenido, por habernos enfriado. Tengo que pedir perdón por mi negligencia espiritual, por no haber orado, por no haber leído la palabra, por haber dejado mi servicio a Dios, por haber dejado de asistir regularmente a la iglesia. Tengo que volver a creer en la palabra de Dios sobre mis propias opiniones y las opiniones de los demás. Volver al centro de la voluntad de Dios. Si estás fuera de la voluntad de Dios, hermano, no sigas así, porque ahí habrá más guerra, más tribulación, más angustia. Pero la voluntad de Dios, hermano, es agradable y perfecta. Aunque vaya en contra de lo que yo quiero, Dios siempre tiene la razón. Por eso Jesús, hermano, en el Getsemaní, estando allá en el mayor sufrimiento que pueda haber en la vida, en el mayor sacrificio, Él dijo estas palabras: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y esa voluntad, hermano, le trajo a usted y a mí salvación y vida eterna. Nos trajo a nosotros salvación y vida eterna. Hermano, hay que volver al centro de la voluntad de Dios. Y aquí está la voluntad de Dios escrita en su palabra. Tengo que volver al primer amor, amar a Dios por sobre todas las cosas. Tengo que aceptar, oiga bien, la amonestación de Dios por medio de sus mensajeros. Si Dios me amonesta a volver a la voluntad de Él, hermano, dele gracias porque lo están amonestando. David, hermano, cuando fue amonestado por el profeta Natán, regresó a la voluntad de Dios. Cuando Saúl fue amonestado por Samuel, no quiso regresar a la voluntad de Dios. Y ahí está la diferencia entre el éxito y el fracaso. Unos, hermanos, no se levantan de donde han caído porque son obstinados de corazón, cabeza dura, y dicen: no me importa lo que me esté ocurriendo, yo así soy y así voy a morir.
y así vas a morir. Según tu fe, así va a ser hecho. Pero aquel hermano que acepta y se humilla y dice: me equivoqué, perdóname, Señor, vuelvo a tu voluntad. Hermano, si usted en esta hora está o se siente en un callejón sin salida, se le han multiplicado las luchas, las pruebas, las batallas, y usted dice: ya no sé ni qué hacer, vuelva a la voluntad de Dios. Dios le manda a este hombre, este segundo profeta, a Asa, para que él, hermano, recordara, para que él regresara una vez más a la bendición de Dios, a las bendiciones que vienen del cielo. Pero él no quiso saber nada por su orgullo. Hermano, todos, sin excepción, todos nos equivocamos. Lo importante es reconocer cuando nos hemos equivocado. Ponte de pie y vamos a orar. No sé, hermano, por qué tribulación, por qué prueba estás pasando. Que sientes tal vez que ya no tienes salida, que sientes tal vez hasta has pensado como que Dios te ha abandonado y como que ya no encuentras una solución a lo que estás viviendo. Yo lo único que te puedo decir en esta mañana, hermano, regresemos a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios van a haber pruebas, van a haber luchas, pero eso te va a ayudar a que tu fe sea cimentada. Inclina tu rostro y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Tú eres tú. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Si en algo, Señor, yo te he fallado, Señor, Padre, si yo me he salido de tu voluntad, Señor Jesús, yo quiero reconocerlo delante de ti, Señor. Yo quiero, Señor, entrar nuevamente a tu voluntad, Señor, Padre, y que a pesar de que vengan las pruebas, yo sé que tú estarás conmigo. Yo no sé si hay personas aquí que nos visiten por primera vez y quisieran aceptar a Dios, decirle: Señor, yo sé que te necesito. Yo sé, Señor, que he estado viviendo fuera de tu voluntad, y a causa de eso me han venido muchas luchas, muchas pruebas, muchas dificultades, y te he fallado una y otra vez y no puedo levantarme de donde está. Hoy es el día para que Dios te pueda levantar y entrar nuevamente a la voluntad de Dios. Si te ha pasado y quieres aceptar a Dios, lo puedes hacer. Pero si todos somos de la casa y sientes en tu corazón que te has estado saliendo de la voluntad de Dios, que te han venido problemas y has tratado de tomar otro camino, tal vez esperando que tomando ese camino vas a resolver el problema que te ha venido, dile: Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a conocer cuál es tu voluntad para mi vida. Le puedes decir al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, y muéstrame a mi vida, Señor, cuál es tu buena voluntad, Señor. Yo quiero seguir, Señor, tu voluntad. Yo quiero estar bajo tu voluntad. Yo quiero caminar, Señor, como tú quieres que yo camine. Señor, si en mi vida han habido cosas, Señor, que te han ofendido, Señor, si yo he puesto cosas antes que ti, Señor, perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Yo quiero nuevamente estar bajo tu voluntad, Señor, y poder, Señor, sentir tu presencia, poder sentir tu Espíritu Santo, Señor, poder sentir que tú estás al lado mío, poder sentir, Señor, que tú me acompañas día y noche, que cuando yo me acuesto tú estás conmigo, que cuando yo me levanto tú estás conmigo, que cuando yo salgo tú vas conmigo. Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia y quiero nuevamente entrar a esa voluntad que tú tienes para mi vida. Yo siempre, hermano, recuerdo estos dos personajes. Uno era Moisés y el otro era Sansón.
Moisés en un momento subió allá a la montaña, y cuando bajó, el pueblo dice que no podía verlo porque traía la presencia de Dios en su vida, y él no se había dado cuenta. Pero a Sansón, hermano, Sansón, después de tanto desobedecer de Dios, en un momento dado vienen los filisteos y él dice: voy a salir de esta así como lo he hecho antes. Pero dice la Biblia, pero él no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había ido de su vida. Hermano, examina tu vida y dile: Señor, es que tu presencia se ha ido de mi vida, o todavía estás conmigo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te entregaste al Señor y sentiste la presencia de Dios? Que pudiste quebrantarte delante de Dios y decirle: gracias, Señor, por tu amor. ¿No es acaso que la presencia de Dios se ha ido de tu vida? ¿No es acaso que tal vez Dios, hermano, se ha apartado porque te has salido de la voluntad de Dios? ¿No es acaso porque has puesto otras cosas delante de ti antes que a Dios? No es porque a veces estamos amando más otras cosas que a Dios. Dile: Señor, te necesito hoy día, Señor, y quiero entrar en tu voluntad, Señor. Quiero que tú me muestres cuál es tu voluntad, Señor. Padre, que a pesar de que sean, Señor, en contra de mis opiniones, en contra de lo que yo quiero, en contra de lo que yo deseo, Señor, yo quiero caminar bajo tu voluntad, Señor, y no, Señor, recibir un castigo, un juicio por salirme de tu voluntad. Dile: Señor, todo lo encuentro en ti, Señor, y te necesito, Señor. Oh, te necesito, Señor. Hoy más que ayer te necesitamos, Señor. Estar bajo tu voluntad, estar bajo tus deseos, estar bajo tus mandamientos, estar, Señor, bajo lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermano, no sé qué prueba estés pasando ahorita. Todos, hermano, pasamos por pruebas muchas veces difíciles y duras. No sé qué es lo que en tu vida tú estás pasando, pero, hermano, confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Hermano, no tomes otro camino. Pídele primero a Dios. Dile: Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres para mi vida? Ayúdame, Señor, a reconocer mis errores. ¿Reconoces que has fallado? ¿Reconoces que has tomado otros caminos? ¿Reconoces que Dios te ha amonestado? Pero cuando Dios te ha amonestado, te has enojado, te has frustrado porque Dios te está amonestando. Dile: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, Señor. Quiero que tú, Señor, pongas en mi mente tu palabra y tus caminos, y yo poder seguirlos, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres todo. Díselo con todo tu corazón: Señor, tú eres todo para mí. Todo lo que anhelo, eres todo. Eres lo que más deseo. Eres todo. Todo lo encuentro en ti. Y tú eres todo.
Sí, Señor, bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Todo lo tenemos en ti, Señor. Todo te lo debemos a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra, mi Rey. Palabra de reflexión, Señor amado. Palabra que tú has enviado, Señor, a tu pueblo. Solo tú conoces los corazones, Señor, cómo estamos y nos presentamos delante de ti, mi Rey. Tu palabra ha sido expuesta, Padre Santo. Allá nosotros, Señor, el de obedecer, bendito Dios. Gracias, bendito Jesús. Sigue usando a tu siervo, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Aleluya. Bendito Dios. Palabra de Dios. Amén. Yo no sé cómo está usted delante de Dios.